Y así aguantaron 3 meses. Y ahí fue como que yo los puse a prueba de si de verdad querían entrenar conmigo. Porque luego ya ves que la gente te sigue por un mes y te acompaña en la transición y como que dice, bueno, pues sí, pero de repente ya te deja, o sea, y entiendo el concepto de por qué hoy en día ya lo entiendo, pero en ese entonces yo decía, pues si me dejan, ¿qué voy a hacer con una renta, etcétera, ¿sabes? Claro. Pero cuando vi que aguantaron 3 meses y que había como ese compromiso, yo decidí buscar un local para montar el negocio en grande. O sea, ya no que fuera una habitación de consultorio, sino que todos, tanto los pacientes del consultorio como los entrenamientos personales que tenían los parques, se fueran al centro, que fue ahí cuando ya inicié el tema de Mechanics Bodies. Ok. Ya constituí una empresa, etcétera. Entonces, cuando quiero registrar la marca, incluso me topé con ese tema de Biomechanic Form, porque para mí Biomechanic Form pues, fue la forma de la biomecánica. Yo soy especialista biomecánico, o sea, dentro de toda el área soy especialista biomecánico. Entonces, quise darle ese nombre porque mi concepto era más de análisis y tratamiento del tratamiento neuromuscular. O sea, esa era como mi transición, ya no entrenar, sino pasar a esto, ¿no? A pasar a la especialización. Y cuando llego al registro de marca me dicen, pues Biomechanic Forum existe en California desde 1992. Entonces la marca ya existe, internacionalmente no la puedes registrar y tienes que hacer un cambio. Y fue ahí cuando me senté a desayunar afuera del registro de marca y empecé a nombrar SEAS y de repente así, Mechanics Bodies, o sea, la mecánica de los cuerpos. Al Sí. final del día, lo que yo hago hoy en día es que le meto mecánica a los cuerpos, o sea, hago activación muscular, hago alineación y balanceo del cuerpo como tal, con el tratamiento neurológico, con la activación de los músculos, con el balance muscular, con el balance de fuerza, con todo este concepto, y entonces fue así como nació Mechanics Bodies. Ok, ¿hay algún target? Perdón que te interrumpa, ¿Mandé? ¿algún target de deportista que entrenas específico o es en general? En ese momento era como que la línea de la gente que traía, y la realidad es que Mechanics Bodies inició teniendo un 70% o un 80% de entrenamiento personal, del cual estaba dividido de esta forma. 60% de ese 100%, de ese 100% de entrenos, o 65% era gente que hacía Ironmans y maratones. Y el otro 25-30% de ese 100 me hacía entrenamiento fitness, como eran muchas señoras y chavas que les gustaba hacer ejercicio por ponerse fuertes, adelgazar, marcarse mucho. Entonces tenía, pues, gente que le gustaba verse bien, ¿no? Sí. Y compartían en todo momento, pero la realidad es que mi fuerte era el competitivo, o sea, sí era el tener más equipo, porque yo ya traía un equipo de triatlón, entonces ese era el equipo, ¿no? Pues cuando pongo esta parte, pues yo pienso en grande porque venía de algo grande, pero nunca visualicé que venía de algo grande, pero en mi transición a emprender era algo chico, ¿me explico? Sí. Entonces voy y rento un espacio muy grande, que ahorita pues te voy a platicar y seguro me preguntarás si tuve problemas o algo, pero te lo platicaré, pero pienso en grande y digo, pues voy a generar empleos, voy a generar una marca, ya sabes, o sea, necesito nutriólogos, recepcionistas, otros entrenadores, o sea, incluso equipo, o sea, yo no creas que compré equipo para entrenar a 2, 3 personas, compré equipo en un espacio de 110 metros cuadrados, a ras de piso, en una esquina, o sea, muy bien ubicado, en una zona muy céntrica de la Colonia del Valle, visualmente, pues bien, enfrente de una escuela, o sea, mucha gente pasando por todos lados, y así fue como emprendí Mechanics Bodies sin saber qué pasaría después, pero bueno, el concepto era reunir lo que traía haciendo, ¿no? Y en lugar de los afuera, en la calle, ya tenerlos en un espacio con comodidades y sobre todo con instalaciones para que pudieran desarrollarse de mejor calidad. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y cómo ha ido evolucionando? O sea, ese tema de que ya tienes a tus clientes o atletas pacientes ahora, o sea, actualmente. No sé si me estoy adelantando mucho, pero sí me gustaría
No. ¿Cuál ha sido el proceso durante estos 11 años de decir, oye, tengo bueno, primero los entreno en lugares, en el SOPE, luego ya tengo un lugar donde entreno, y ahora, ¿cómo ha sido la evolución en ese sentido? Claro. Mira, yo creo que ha sido en 3 etapas antes de la pandemia. O sea, ha habido 3 etapas antes de la pandemia que marcaron como la evolución o la reestructuración de lo que es el día de hoy ya. Y hay otra etapa después de la pandemia, que esa pues, te la puedo decir hasta el último, porque creo que es la más importante, porque es la que va a prevalecer de aquí en adelante, no nada más para Mechanics, sino para la industria. Yo desde el principio que puse Mechanics Bodies, cuando di de alta las páginas web, las Facebook, la fanpage, las cuentas todas de las redes sociales, en la descripción puse Centro de Entrenamiento Personal y Terapia Física MAT. Siempre. O sea, eran las 2 cosas que yo manejaba. Evidentemente el entrenamiento personal cubre parámetros de decisión del cliente, o sea, qué es lo que quiere como objetivo. Yo todo lo hago personalizado, tanto la es individual como el personalizado. En el concepto del personal, pues si el cliente me dice, quiero subir el Monte Everest, pues te vamos al Monte Everest. Quiero bajar 10 kilos, pues te vamos a entrenar para eso y te voy a combinar. Y en cuanto al tema de la terapia, pues es muy específico con el tipo de las lesiones, dependiendo de cómo lleguen. Tuve esa transición de pensar siempre desde el principio en ese objetivo, en